Fijaros en lo que estáis viendo. Fideuà con cigalas de lonja. Y ahora os enseño cómo sale estupendo. El secreto para que unas cigalas queden jugosas es darle el tiempo justo y un fuego perfecto. Y cuando son de lonja y frescas, con más razón todavía. Añadir sal y pimienta a las cigalas mientras se fríen realza su sabor natural. Hay que freírlas con fuego alto y 1 minuto por cada lado. Así se mantienen sus jugos y la textura de su carne firme. Y doradas las reservamos para añadirlas más adelante. En este caso, la alcachofa le va perfecta a la fideuà porque le aporta una nota de sabor de temporada. Absorbe muy bien el sabor del caldo. Hay que freírla ligeramente hasta que se dora y queda tierna durante unos 5 minutos, y las temperaturas las veis abajo a la derecha. Luego, cuando ya las tenemos en el punto que necesitan, las reservamos. Ahora vamos a hacer una base de sabor para esta fideuà, el sofrito. Primero hay que añadir la cebolla. Pochamos a medio fuego unos 8 minutos, hasta que nos quede tierna. Y luego le vamos a dar otra nota de verdura como la zanahoria, porque le aporta dulzor como la cebolla y color. Todo este conjunto que estamos preparando es lo que va a hacer muy sabrosa a la fideuà, conjuntamente con el marisco. 5 minutos a medio fuego. La mejor fideuà con sepia, igual que las cigalas, fresca. En poco veréis por qué. Yo la corto a tacos y mojada en su propia tinta. Pimienta. Y no la freímos más de unos 4 minutos. Lo justo para que pierda parte de su agua. Así siempre os quedará tierna. Salmorreta. Yo os recomiendo que no perdáis el tiempo en hacer el sofrito en la fideuà. La salmorreta es el mejor sofrito y está previamente hecho. Ajo, ñora, perejil y tomate. En la descripción del vídeo tenéis el vídeo de cómo se hace. Muy fácil de hacer. Se puede congelar haciendo de más y la podéis tener para otras fideuàs y paellas. Y así hacéis la paella o la fideuà rapidísima, sin el peligro de quemar el sofrito u otros ingredientes. Y lo mejor, el sabor que tiene. Y lo tenemos controlado. Y aquí vemos por qué es importante la sepia fresca. Esto es la melsa, su glándula digestiva. Ese líquido marrón es un tesoro, sabor umami, amar. Ese sabor lo vamos a añadir al sofrito, a la base de esta fideuà. Pero esta parte de la sepia, su glándula digestiva, no la tendremos jamás si la sepia no se compra fresca. En la congelada nunca la acompañan, porque se considera una víscera. Hay que mezclarla con todo el conjunto. Unas vueltas para que se integre. Y cuando ya la tenemos mezclada, vamos a flambear con brandy. Al añadir el brandy se desglasa el sofrito, se despega lo que está cogido al fondo, que junto al evaporarse el alcohol aporta una nota aromática realzando el sabor de la fideuà. Aunque algunos creen que carameliza, no es cierto. El brandy y ese efecto redondea el sabor, nada más. Ahora vamos a ver la técnica del rossejat, que significa tostar en catalán y valenciano. Con un poquito de aceite tostamos el fideo a 180 grados durante 10 minutos
en el horno. Una vez dorado tiene un sabor más profundo y una textura más firme. Hemos tostado el fideo antes de comenzar la fideuá. Y lo explico así para que se entienda cómo lo estamos haciendo. Echamos el fideo rosechat a la paella. Y a continuación lo mezclamos con todo el sofrito. Y así se garantiza que se impregne de todos los jugos y sabores. Añadimos la alcachofa reservada. Y luego de mezclar, caldo de pescado. En la descripción también tenéis caldos. Lleva azafrán y se echa caliente. La proporción del caldo en la fideuá es 2 partes de caldo por cada una de fideo. Así se asegura que cuece correctamente y que no sobra caldo al final. Pero al que le gusta caldoso puede hacerlo entonces con 2 partes y media de caldo. Repartimos el fideo y cocemos entre 8 y 12 minutos. Si el fideo es fino, unos 8 y si es grueso, unos 12. Se arranca siempre a fuego fuerte y llegando a la mitad del tiempo bajamos el fuego. Antes de bajar la temperatura, añadimos unas almejas. Y después agregamos las cigalas. Ahora acabarán de hacerse. Y así conseguimos la textura de su carne firme, siendo jugosas. Las colocamos buscando una bonita presentación de la fideuá. Y si os fijáis, yo les he cortado las patitas pequeñas, que molestan un poquito. La cigala es un marisco de calidad. Su presencia, y siendo fresca y de lonja, es una pieza estrella que realza mucho la fideuá. En cada bocado sentiréis el sabor a mar y la tradición de este plato. Y ahora los ingredientes y una recomendación. Haceros miembros del canal, tendréis vídeos exclusivos, estrenos antes que nadie y la ayuda personalizada. Que tengáis un feliz día.